Por eso Listo, nadie lo ve, pero ahí está. Bueno, listo. entonces usted se tendió a tu lado de Julio Cortázar, que es el cuento que vamos a discutir, ¿cierto? En el libro que tengo acá dice, tiene como una dedicatoria, dice a GH que me contó esto con una gracia que no encontrará aquí. Bueno, dice, ¿cuándo lo había visto desnudo por última vez? Casi no era una pregunta. Usted estaba saliendo de la cabina, ajustándose el sostén de la bikini mientras buscaba la silueta de su hijo que la esperaba al borde del mar. Y entonces eso en plena distracción. La pregunta, pero una pregunta sin verdadera voluntad de respuesta, más bien una carencia bruscamente asumida. El cuerpo infantil de Roberto en la ducha, un masaje en la rodilla lastimada, imágenes que no habían vuelto desde vaya a saber cuándo. En todo caso, meses y meses desde la última vez que lo había visto desnudo. Más de un año. El tiempo para que Roberto luchara contra el rubor cada vez que al hablar le salía un gallo. El final de la confianza, del refugio fácil entre sus brazos cuando algo dolía o apenaba. Otro cumpleaños, los 15, ya 7 meses atrás, y entonces la llave en la puerta del baño, las buenas noches con el pijama puesto a solas en el dormitorio, apenas y cediendo de tanto en tanto a una costumbre de salto al pescuezo, de violento cariño y besos húmedos, mamá, mamá querida, Denis querida, mamá o Denis según el humor y la hora, vos el cachorro, vos Roberto el cachorrito de Denis, tendido en la playa mirando las algas que dibujaban el límite de la marea, levantando un poco la cabeza para mirarla a usted que venía desde las cabinas, apretando el cigarrillo entre los labios como una afirmación mientras la mirabas. Usted se tendió a tu lado y vos te enderezaste para buscar el paquete de cigarrillos y el encendedor. No, gracias, todavía no, dijo usted sacando los anteojos de sol del bolso que le habías cuidado mientras Denis se cambiaba. ¿Quieres que te vaya a buscar un whisky? Le preguntaste. Mejor después de nadar. ¿Vamos ya? Sí, claro, dijiste. Te da igual, ¿verdad? A vos todo te da igual en estos días, Roberto. No seas pajarona, Denis. No es un reproche. Comprendo que estés distraído. Ufa, dijiste, desviando la cara. ¿Por qué no vino a la playa? ¿Quién? ¿Lilian? ¿Qué sé yo? Anoche no se sentía bien, me lo dijo. Tampoco veo a los padres, dijo usted barriendo el horizonte con una lenta mirada un poco miope. Habrá que averiguar en el hotel si hay alguien enfermo. Yo voy después, dijiste Osco, cortando el tema. Usted se levantó y la seguiste a unos pasos. Esperaste que se tirara al agua para entrar lentamente, nadar lejos de ella, que levantó los brazos y te hizo un saludo. Entonces soltaste el estilo mariposa y cuando fingiste chocar contra ella, usted lo abrazó riendo, manoteándolo. Siempre el mismo mocoso bruto, hasta en el mar me pisas los pies. Jugando, escabulléndose. Terminaron por nadar con lentas brazadas mar afuera. En la playa empequeñecida, la silueta repentina de Lilian era una pulguita roja un poco perdida. Que sembró, me dijiste antes de que usted alzara un brazo llamándola. Si llega tarde, peor para ella. Nosotros seguimos aquí. El agua está re buena. Anoche la llevaste a caminar hasta el Parallón y volviste tarde. ¿No se enojó Úrsula con Lilian? ¿Por qué se va a enojar? No era tan tarde, che. Lilian no es una nena. Para vos, no para Úrsula, que todavía la ve con un babero. Y no hablemos de José Luis, porque ese no se convencerá nunca de que la nenita tiene sus reglas en la fecha justa. Oh, vos con tus groserías. Viste halagado y confuso. Te corro hasta el espigón, Denis, te doy 5 metros. Quedémonos aquí, ya le correrás a Lilian que seguro te gana. ¿Te acostaste con ella anoche? ¿Qué? Pero vos tragaste agua, tontolín, dijo usted agarrándolo por la barbilla y jugando a echarlo de espaldas. Hubiera sido lógico, ¿no? Te la llevaste de noche por la playa, volvieron tarde. Ahora Lilian aparece a última hora. Cuidado, burro, otra vez me diste en un tobillo. Mi mar afuera se está seguro con vos. Volcándote en una plancha que usted imitó sin apuro, te quedaste callado, como esperando. Pero usted esperaba también y el sol les ardía en los ojos. Yo quise, mamá, dijiste, pero ella no. Ella, ¿quisiste de veras o solamente de palabra? Ella me parece que también quería. Estábamos cerca del Farallón y ahí era fácil porque yo conozco una gruta que... Pero después no quiso, se asustó. ¿Qué vas a hacer?
Usted pensó que 15 años y medio eran muy pocos años. Le atrapó la cabeza y lo besó en el pelo, mientras vos protestabas riendo y ahora sí, ahora realmente esperabas que Denis te siguiera hablando de eso, que increíblemente fuera ella la que te estaba hablando de eso. Si te pareció que Lilian quería lo que no hicieron anoche, lo harán hoy o mañana. Ustedes dos son un par de chiquilines y no se quieren de veras, pero eso no tiene nada que ver, por supuesto. Yo la quiero, mamá, y ella también, estoy seguro. Un par de chiquilines, repitió usted. Y precisamente por eso te estoy hablando, porque si te acostás con Lilian esta noche o mañana, es seguro que van a hacer las cosas como chambones que son. La miraste entre dos olas blanditas. Usted casi se le rió en la cara porque era evidente que Roberto no entendía, que ahora estabas como escandalizado, casi temiendo que Denis pretendiera explicarte el ABC. Madre mía, nada menos que eso. Quiero decir que ni vos ni ella van a tener el menor cuidado, bobeta, y que el resultado de este final de veraneo es que en una de esas Úrsula y José Luis se van a encontrar con la nena embarazada. ¿Entendés ahora? No dijiste nada, pero claro que entendiste. Lo habías estado entendiendo desde los primeros besos con Lilian. Te habías hecho la pregunta y después habías pensado en la farmacia y punto. De eso no pasabas. A lo mejor me equivoco, pero por la cara de Lilian se me hace que no sabe nada de nada, salvo en teoría que viene a hacer lo mismo. Me alegro por vos si querés, pero ya que sos un poco más grande tendrías que ocuparte de eso. Debió meter la cara en el agua, frotártela fuerte, quedarte mirándola como quien acata con bronca. Nadando despacio de espaldas, usted esperó que te acercaras de nuevo para hablarte de eso mismo que vos habías estado pensando todo el tiempo, como si estuvieras en el mostrador de la farmacia. No es lo ideal, ya sé, pero si ella no lo hizo nunca, me parece difícil hablarle de la píldora, sin contar que aquí yo también había pensado en eso, dijiste con tu voz más gruesa. Y entonces, ¿qué estás esperando? Los compras y los tenés en el bolsillo y sobre todo no perdés del todo la cabeza y los usás. Vos te sumergiste de golpe, la empujaste de abajo hasta hacerla gritar y reír. La envolviste en un colchón de espuma y de manotazos de donde las palabras te salían a jirones, rotas por estornudos y golpes de agua. No te animabas, nunca habías comprado eso y no te animabas, no ibas a saber hacerlo. En la farmacia estaba la vieja del CAS, no había vendedores hombres. Vos te das cuenta, Denis, ¿cómo le voy a pedir eso? No voy a poder, me da calor. A los 7 años habías llegado una tarde de la escuela con un aire avergonzado. Y usted que nunca lo apuraba en esos casos, había esperado hasta que a la hora de dormir te enroscaste en sus brazos, la anaconda mortal como le llamaban al juego de abrazarse antes del sueño. Y había bastado una simple pregunta para saber que en uno de los recreos te había empezado a picar la entrepierna y el culito, que te habías rascado hasta sacarte sangre y que tenías miedo y vergüenza porque pensabas que a lo mejor eras sarna, que te habías contagiado con los caballos de don Melchor. Y usted, besándolo entre las lágrimas de miedo y confusión que te llenaban la cara, lo había tendido boca abajo, le había separado las piernas y después de mirarlo mucho había visto las picaduras de chinche o de pulga, gajes de la escuela. Pero si no es sarna, pavote, solamente que te has rascado hasta hacerte sangre. Todo tan sencillo, alcohol y pomada con esos dedos que acariciaban y calmaban. Sentirte del otro lado de la confesión, feliz y confiado. Claro que no es nada tonto, dormite y mañana por la mañana vamos a mirar de nuevo. Tiempos en que las cosas eran así, imágenes volviendo desde un pasado tan próximo, entre dos olas y dos risas y la brusca distancia decidida por el cambio de la voz, la nuez de Adán, el bozo, los ridículos ángeles expulsores del paraíso. Era para burlarse y usted sonrió debajo del agua, tapada por una ola como una sábana. Era para burlarse porque en el fondo no había ninguna diferencia entre la vergüenza de confesar una picazón sospechosa y la de no sentirse lo bastante crecido como para hacerle frente a la vieja del CAS. Cuando de nuevo te acercaste sin mirarla, nadando como un perrito alrededor de su cuerpo flotando boca arriba, usted ya sabía lo que estabas esperando entre ansioso y humillado. Como antes, cuando tenías que entregarte a sus ojos y a sus manos que te harían las cosas necesarias, y era vergonzoso y dulce. Era Denis sacándote una vez más de un dolor de barriga o de un calambre en la pantorrilla. Si es así, iré yo misma, dijo usted. Parece mentira que pueda ser tan tilingo, mijito. ¿Vos vas a ir? Claro, yo, la mamá del nene. No la vas a mandar a Lilian, supongo. Denis, carajo, tengo frío, dijo usted casi duramente.
Ahora sí te acepto el whisky y antes te corro hasta el espigón. Sin ventaja, lo mismo te voy a ganar. Era como levantar despacio un papel carbónico y ver debajo la copia exacta del día precedente. El almuerzo con los padres de Lilian y el señor Guzzi, experto en caracoles. La siesta larga y caliente. El té con vos que no te hacías ver demasiado, pero a esa hora era el ritual. Las tostadas en la terraza, la noche poco a poco. A usted le daba casi lástima verte tan con la cola entre las piernas, pero tampoco quería quebrar el ritual. Ese encuentro vespertino en cualquier lugar donde estuvieran, el té antes de irse a sus cosas. Era obvio y patético que no supieras defenderte, pobre Robert, que estuvieras perrito pasando la manteca y la miel, buscándote la cola perrito torbellino, tragando tostadas entre frases también tragadas a medias. De nuevo té, de nuevo cigarrillo. Raqueta de tenis, mejillas tomate, bronce por todos lados, Lilian buscándote para ir a ver esa película antes de la cena. Usted se alegró cuando se fueron. Vos estabas realmente perdido y no encontrabas tu rincón. Había que dejarte salir a flote del lado de Lilian, lanzados a ese para usted casi incomprensible intercambio de monosílabos, risotadas y empujones de la nueva ola que ninguna gramática pondría en claro y que era la vida misma riéndose una vez más de la gramática. Usted se sentía bien así sola, pero de golpe algo como tristeza, ese silencio civilizado, esa película que solamente ellos iban a ver. Se puso unos pantalones y una blusa que siempre le hacía bien ponerse y bajó por el malecón, parándose en las tiendas y en el kiosco, comprando una revista y cigarrillos. La farmacia del pueblo tenía un anuncio de neón que recordaba una pagoda tartamuda y debajo esa increíble cofia verde y roja, el saloncito con olor a hierbas medicinales, la vieja del CAS y la empleada jovencita, la que de verdad te daba miedo aunque solamente hubieras hablado de la vieja del CAS. Había dos clientes arrugados y charlatanes que necesitaban aspirinas y pastillas para el estómago, que pagaban sin irse del todo, mirando las vitrinas y haciendo durar un minuto un poco menos aburrido que los otros en sus casas. Usted les dio la espalda sabiendo que el local era tan chico que nadie perdería palabra, y después de coincidir con la vieja del caso en que el tiempo era una maravilla, le pidió un frasco de alcohol como quien concede un último plazo a los dos clientes que ya no tenían nada que hacer ahí. Y cuando llegó el frasco y los viejos seguían contemplando las vitrinas con alimentos para niños, usted bajó lo más posible la voz. Necesito algo para mi hijo que él no se anima a comprar. Sí, exactamente. No sé si vienen en cajas, pero en todo caso, deme unos cuantos. Ya después él se arreglará por su cuenta. Cómico, ¿verdad? Ahora que lo había dicho, usted misma podía contestar que sí, que era cómico y casi soltar la risa en la cara de la vieja del caso. Su voz del oro seco explicando desde el diploma amarillo entre las vitrinas. Vienen en sobrecitos individuales y también en cajas de 12 y 24. Uno de los clientes se había quedado mirando como si no creyera, y el otro, una vieja metida en una miopía y una pollera hasta el suelo, retrocedía paso a paso diciendo buenas noches, y la dependiente más joven divertidísima, buenas noches señora de Pardo. La vieja del CAS tragando por fin saliva y antes de darse vuelta murmurando, en fin, es violento para usted, porque no me dijo de pasar a la trastienda. Y usted imaginándote a vos en la misma situación y teniéndote lástima porque seguro no te habrías animado a pedirle a la vieja del CAS que te llevara a la trastienda, un hombre y esas cosas. No, dijo o pensó, nunca lo supo bien y daba igual. No veo por qué tenía que hacer un secreto o un drama por una caja de preservativos. Si se la hubiera pedido en la trastienda, me hubiera traicionado, hubiera sido tu cómplice. ¿Acaso dentro de unas semanas hubiera tenido que repetirlo? Y eso no, Roberto. Una vez está bien, ahora cada uno por su lado. Realmente no volveré a verte nunca más desnudo, mijito. Esta vez ha sido la última. Sí, la caja de 12, señor. Usted los dejó completamente helados, dijo la empleada joven que se moría de risa pensando en los clientes. Me di cuenta, dijo usted sacando dinero. No son cosas de hacer, realmente. Antes de vestirse para la cena, dejó el paquete sobre tu cama y cuando volviste del cine corriendo porque se hacía tarde, viste el bulto blanco contra la almohada y te pusiste de todos colores y lo abriste. Entonces, Denis, mamá, déjame entrar, mamá, encontré lo que vos, escotada, muy joven en su traje blanco, te recibió mirándote desde el espejo, desde algo lejano y diferente. Sí, y ahora arreglate solo, nene, más no puedo hacer por ustedes. Estaba convenido desde hacía mucho que no te llamaría nunca más nene.
Comprendiste que se cobraba, que te hacía devolver la plata. No supiste en qué pie pararte. Fuiste hasta la ventana, después te acercaste a Denis y la sujetaste por los hombros. Te pegaste a su espalda besándola en el cuello, muchas veces y húmedo y nene, mientras usted terminaba de arreglarse el pelo y buscaba el perfume. Cuando sintió el calor de la lágrima en la piel, giró en redondo y te empujó blandamente hacia atrás, riendo sin que se oyera su voz, una lenta risa de cine mudo. Se va a hacer tarde, bobo, ya sabes que a Úrsula no le gusta esperar en la mesa. Era buena la película. Rechazar la idea, aunque cada vez más difícil en la duermevela, medianoche y un mosquito aliado al sucubo para no dejarla resbalar al sueño. Encendiendo el velador, bebió un largo trago de agua, volvió a tenderse de espaldas. El calor era insoportable, pero en la gruta haría fresco. Casi al borde del sueño usted la imaginaba con su arena blanca. Ahora de ver a Sucubo inclinado sobre Lilian, boca arriba, con los ojos muy abiertos y húmedos mientras vos le besabas los senos y balbuceabas palabras sin sentido. Pero naturalmente no habías sido capaz de hacer bien las cosas y cuando te dieras cuenta sería tarde. El Sucubo hubiera querido intervenir sin molestarlos, simplemente ayudar a que no hicieran la bobada. Una vez más la vieja costumbre, conocer también tu cuerpo boca abajo que buscaba acceso entre quejas y besos, volver a mirarte de cerca los muslos y la espalda, repetir las fórmulas frente a los porrazos o la gripe. Afloja el cuerpo, no te va a hacer daño, un chico grande no llora por una inyección de nada, vamos. Y otra vez el velador, el agua, seguir leyendo la revista estúpida. Ya se dormiría más tarde, después que vos volvieras en puntas de pie y usted te oyera en el baño. El elástico crujiendo apenas, el murmullo de alguien que habla en sueños o que se habla buscando dormirse. El agua estaba más fría, pero a usted le gustó su chicotazo amargo. Nadó hasta el espigón sin detenerse. Desde allá vio a los que chapoteaban en la orilla, a vos que fumabas al sol sin muchas ganas de tirarte. Descansó en la planchada y ya de vuelta se cruzó con Lilian, que nadaba despacio, concentrada en el estilo, y que le dijo el hola, que parecía su máxima concesión a los grandes. Vos, en cambio, te levantaste de un salto y envolviste a Denis en la toalla. Le hiciste un lugar del buen lado del viento. No te va a gustar, está helada. Me lo imaginé, tenés piel de gallina. Espera, este encendedor no anda, tengo otro aquí. Te traigo un Nescafé calentito. Boca abajo, las abejas del sol empezando a zumbar sobre la piel, el guante sedoso de la arena, una especie de interregno. Vos trajiste el café y le preguntaste si siempre volvían el domingo o si prefería quedarse más. No, ¿para qué? Ya empezaba a refrescar. Mejor, dijiste mirando lejos. Volvemos y se acabó. La playa está bien 15 días, después te secas. Esperaste, claro, pero no fue así. Solamente su mano vino a acariciarte el pelo, apenas. Decime algo, Denis, no te quedes así. Shh. Si alguien tiene algo que decir, sos vos, no me conviertas en la madre araña. No, mamá, es que no tenemos más nada que decirnos. Sabes que lo hice por Lilian y no por vos. Ya que te sentís un hombre, aprendí a manejarte solo ahora. Si al nene le duele la garganta, ya sabe dónde están las pastillas. La mano que te había acariciado el pelo resbaló por tu hombro y cayó en la arena. Usted había marcado duramente cada palabra, pero la mano había sido la invariable mano de Denis, la paloma que ahuyentaba los dolores, dispensadora de cosquillas y caricias entre algodones y agua oxigenada. También eso tenía que cesar antes o después, lo supiste como un golpe sordo. El filo del límite tenía que caer en una noche o una mañana cualquiera. Vos habías hecho los primeros gestos de la distancia, encerrarte en el baño, cambiarte a solas, perderte largas horas en la calle, pero era usted quien haría caer el filo del límite en un momento que acaso era ahora, esa última caricia en tu espalda. Si al nene le dolía la garganta, ya sabía dónde estaban las pastillas. No te preocupes, Denis, dijiste oscuramente, la boca tapada a medias por la arena. No te preocupes por Lilian. No quiso, ¿sabes? Al final no quiso. Es onza esa chica, ¿qué querés? Usted se enderezó, llenándose los ojos de arena con su brusca sacudida. Perdón. Viste entre lágrimas que le temblaba la boca. Te he dicho que basta, ¿me oís? Basta, basta. Mamá. Perdón. Pero te volvió la espalda y se tapó la cara con el sombrero de paja. El incubo, el insomnio, la vieja del CAS, era para reírse. El filo del límite. ¿Qué filo? ¿Qué límite?
todavía era posible que uno de esos días la puerta del baño no estuviera cerrada con llave y que usted entrara y te sorprendiera desnudo y enjabonado y de golpe confuso. O al revés, que vos te quedaras mirándola desde la puerta cuando usted saliera de la ducha, como tantos años se habían mirado y jugado mientras se secaban y se vestían. ¿Cuál era el límite? ¿Cuál era realmente el límite? Hola, dijo Lilian sentándose entre los dos. París, 1976. Muchas gracias. Gracias, Malo. Bueno, qué piensas. Bueno, estás bien. Está bien. Nata, ¿qué te llevó a elegir ese cuento para que lo comentáramos ahora? Pues a pesar de lo obvio que es bastante extraño ese uso de la segunda persona, pero además de eso, ¿por qué inmediatamente cuando dijimos que un libro para que todos, digamos, habláramos de él, inmediatamente sabías que ese era el libro que ibas a proponer? Bueno, yo creo que fue porque habíamos acabado de leer ese cuento de Martín Cohen. Entonces, era como muy claro que ese cuento era como como un ejercicio, ¿cierto? Como un ejercicio de escritura creativa. Entonces, con este cuento de Cortázar, que es algo que yo creo que nace de la experimentación, quería que vieran como que se podía ir más allá de esa experimentación, pues que a pesar de que es un cuento que juega con los narradores, es todo un cuento. Pues a mí me parece que es toda una historia, que tiene historia oculta, que tiene del drama, la cosita que lo toca a uno, pues todo y muy bien sumergido en ese juego de narradores, que es como la experimentación de la escritura creativa, ¿no? Entonces por eso creo que me acordé, pero también pues porque es de mis favoritos y siempre que pienso en Cortázar pienso en este cuento porque es un título súper inolvidable para mí. Sí, pues la verdad sí es bastante creativo, ¿cierto? Tanto ese uso de la segunda persona, no, una vez estábamos hablando, creo que también estabas tú, Nata, y con Hernán de ensayar un poquitico a escribir en segunda persona, que a mí personalmente me parece que es tal vez la persona más difícil para uno narrar. Hernán ha hecho unos ejercicios sobre eso, lo más interesantes, pero acá sí es una experimentación impresionante. Esas referencias a ese juego de las tres posibilidades, de hablar de usted, tu voz, ¿cierto? Con las diferencias que puede generar eso y un poco el enredo que se puede generar al comienzo cuando uno está tratando de entender por qué se refiere tan cercanamente a la persona y después de forma tan lejana y el voz que utilizan tanto los argentinos. Bueno, y nosotros también en los países. Hernán, ¿qué te pareció a vos? No, pues es una cosa, es un juego que el escritor nos propone que, que sí, o sea, de entrada uno ya se está preguntando qué es lo que pasa ahí, o sea, porque también cabe la pregunta inicial de si el usted que cuando se narra, pues cuando se escribe así es una segunda persona, pero entonces yo me pregunté al principio cuando lo leí, que yo no lo había leído, yo no lo conocía, si ese usted funcionaba como nombre propio, ¿cierto? Porque podría ser más fácil de justificar cuando uno dice usted se tendió a su lado, ¿cierto? Pues si usted es nombre propio, pues ahí no hay ni ese cambio extraño que yo no sé cómo se llama, gramatical o
pues, o de conjunto, no sé, pues, cómo se llama eso. Pues sí, o sea, que uno no debería, pues, o sea, si uno fuera a hacer, digamos, la frase correctamente, pues uno no utilizaría el te, ¿cierto? Ujú. Sino que uno diría, usted se tendió al lado de, no, o al lado o ¿cómo se diría? Pero yo, pues, o sea, haciéndolo bien, ¿cómo se diría? Usted Sí, se Eh, tendió sería el su, a su sería el lado. su, pero Usted, sería de él, que es distinto aquí, que es tú. o de ella. Sí, yo Porque intenté a veces buscar como patrones de cuándo utilizaba el tú, el usted, porque pensé, bueno, seguramente se refiere cuando está la persona presente y le está hablando a ella, porque siempre se refiere, y tú y usted hizo tal cosa y usted hizo tal cosa, siempre era usted. Cuando lo mencionaba como narrador, lo que dice la otra persona, pues lo que decía Denise, que él decía que Denise decía siempre era usted, pero en medio de la narración, mientras comentaba cosas de lo que ella hacía, la mencionaba también como usted, como tú, como vos, y así era un enredo. no, no, Denis nunca es tú ni vos. Denise nunca has Denis tenido, siempre es no entendí usted. el cuento. el, ¿cómo así? ¿Cómo que Denis nunca es qué? Tú ni vos. Pues Denis, Denis siempre es usted. Ajá. ok, Es ok, sí. usted. Ajá. Y también es ese pasado, pues como, no sé, bebió un largo trago de agua, volvió a tenderse de espaldas. Es Denis porque es usted. No, Sí, 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 usted sí, volvió. tiene razón, sí, 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 sí. La mezcla estaba era en el T y el vos, sí, 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 Eso. tiene Y razón, sí, el sí. tú. Pe- Sí, sí, Ajá. tú era cuando te acercaste a Denise y la Eh, besaste, sí, sí, tienes toda la y razón. el, y el pero tú y el vos siempre es Roberto porque, Sí, 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 pues sí, sí, así. es verdad, es verdad. hay ahí una pregunta o más un análisis que podríamos seguir haciendo que creo que empezó Danilo y es em, qué tipo de narrador es, ¿cierto? Porque Ujú. pues porque algunas veces yo sí dudo mucho pues de mi lectura, yo a veces digo es que lo que pasa es que no entiendo, pues. Pero a veces el narrador es como un narrador, en mi curso de literatura aprendí que ese narrador no se le dice tercera persona, sino narrador externo. Es un narrador externo, pero a veces también, pues como cuando está hablando como de mamá, es externo, ¿no? Pero también Ujú. es como en segunda. Sí, yo lo que pensé sobre el narrador es que eran dos segundas personas que sumadas se vuelven como un narrador omnisciente, ¿no? Como dos puntos de vista que lo completan todo, digamos. Eso sí. Hablando de punto de vista, la forma en la que fui capaz de descubrir quién era quién, pues en la narración, fue pensando en el montaje que se hace en cine cuando hay un diálogo que se llama contraplano, que pues en cine lo que se hace es que cuando alguien está hablando se muestra a esta persona y luego cuando le van a responder muestran a la persona que responde, ¿cierto? Pero en este caso era como al contrario, o sea, cuando se decía usted, entonces era como si el niño Roberto estuviera mirando a la mamá haciendo algo y cuando era el tuteado, entonces era la mamá observando las actitudes y lo que estaba haciendo el chico. Entonces fue como la forma en la que podía armar ese diálogo o esa forma en la que se narró la historia. Y ya, termino mi intervención. Sí,
Sí, esa manera como de cinematográfica, sí, ve cierto, funciona. Sí, Pues muy como bacano. para... Sí, sí, ¿para qué? Ustedes no notaron una cosa respecto a la trama y era como esa cercanía extraña. Bueno, que es posible que en este caso a ver, cuando no hay como una figura paterna en esa relación entre los dos, había como una situación medio incestuosa ahí con la madre y el hijo, sin que llegara a ser pues evidente o se llegara a poner explícitamente. Pero esas cercanías, esa forma de la desnudez, esos juegos que de pequeños eran un poco más inocentes, luego que llega la otra chica, que ella le ayuda a él, digamos, a esa parte sexual, ¿cierto? Porque lo considera un tonto, porque lo puede ayudar a que tenga éxito en este encuentro, me parece un poco como la situación muy Edipo, y justamente cuando llega la chica rompe, digamos, con ese lazo entre la madre y el hijo. Y no sé si sintieron como esa referencia muy del psicoanálisis ahí en la relación entre Denise y el chico, o yo me lo estoy inventando un poco. Pues en realidad yo lo que pensé es, alguno de los chicos nos irá a contar si con su mamá tuvo un momento en el que la mamá le echó alguna pomada en el pipí y ya nunca más volvió a suceder, o sea, cosas como esas, o en qué momento, yo pensaba en mí, en qué momento mi mamá me dejó de cargar cuando yo era una bebé, pues cuando yo era niña, cuando para ella crecí. ¿Cierto? Entonces es más eso, pero yo creo que la intimidad entre madre e hijo está, pues entre madre e hija, pues en mi caso, yo no sabría cómo fue su propia experiencia, pues Danilo o Hernán o Esteban nos quieran contar cómo fue eso para poder ya ponerlo en un contexto y comprender si efectivamente es algo edípico o no. Yo creo que más allá digamos, las anécdotas personales, lo que viene acá es un poco eh, la relación. A ver, en el psicoanálisis, bueno, es una cosa pues que no se puede asegurar de todas maneras, es más como una especie de filosofía, porque no hay acá una ciencia que pueda decir si es verdad esto que ocurre o no. Hay un momento en el que el hijo se convierte en el objeto de deseo de la madre, no en el sentido sexual, sino en el sentido de que el niño es su todo y lo que ella quiere o lo que ella desea hacer lo transfiere un poco al hijo y entonces se apega mucho al hijo en esas situaciones, hasta que llega algo que rompe digamos, con esa cercanía, con ese vínculo tan fuerte que hay en esos momentos. Para el niño es distinto, porque el niño solo recibe estímulos y el mundo que ve la otra persona. En este caso, más allá de esa anécdota, es como la cercanía que hay ahí y qué es lo que obliga al niño a alejarse de la madre. Y finalmente es cuando llega la chica que cuando el niño se está volviendo adolescente, encuentra. Y ella ayudando al chico un poco a que pueda hacer lo que piensan hacer finalmente, pues que se pueda acostar con esta chica, ya logra hacer la separación de la madre de esa cercanía que se tenía, que es lo normal que pasa en el complejo de Edipo, según lo describe la psicología. Por eso sentía como que había mucho de edípico en esa relación y que se tocaba un poco en el cuento, pero no sé si de pronto estoy exagerando un poco con el tema. Sí, yo creo que... Mentiras. Creo que estaba exagerando. No, yo también, pues yo también iba a proponer el tema como de ese incesto, como de ese incesto. No pensé pues no lo tenía, no me vino a la cabeza como lo del complejo de Edipo,
pero no sé no sé si toda relación madre-hijo también tenga que ver con eso, pues como con esa descripción psicoanalítica. L- Yo iba a pensar la pregunta de Mallory y se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta de Mallory? Que si a nosotros qué, pues con nuestra relación con nuestra madre. Ya tampoco me acuerdo bien. Era algo así como si en algún momento también hubo una situación en la que la mamá, por última vez, pues hubo como intimidad con la mamá, porque definitivamente ustedes ya dejaron de ser los niños de la mamá. ¿Sí me hago entender? Sí, yo no sé, yo no tendría que hacer como una ficción de eso, pero Ahí es un asunto muy interesante porque es lo que yo escribía con el complejo, lo que yo quería decir con el complejo de Edipo, y es que justamente, pues no necesariamente uno lo tiene que recordar. Si hay un recuerdo y uno todavía lo tiene ahí presente, pues seguramente fue algo de impacto y pudo haber generado como un trauma. Yo lo que digo es más quién ejerce la función de alejamiento del hijo y la madre. Muchas veces es el trabajo, ¿cierto? En esta época la madre deja de estar enfrente del hijo y el hijo deja de ser el objeto de deseo de la madre justamente porque el trabajo se lo impide. En otras ocasiones es el padre cuando lo hay, pero el biológico. Otras veces las funciones la cumplen, no sé, la abuela o los tíos que alejan, digamos, en esa situación. Entonces, no sé si necesariamente haya que recordarlo o no, porque eso puede ocurrir en etapas muy tempranas o ya más adolescentes, como en este caso del cuento, donde ya incluso en la adolescencia se pueden, digamos, eso de los cuerpos desnudos, que tal vez puede ocurrir cuando uno es más joven, cuando uno es muy chiquito realmente, que se baña uno y no hay ahí como el morbo, como el pensamiento de este tipo de cosas sexuales, cuando ya empiezan las hormonas a dispararse un poco. Eso, exactamente, dejar de bañarse con ella o con él o con los padres o con los hermanos o con quien sea, cuando empieza a haber ese pudor al respecto del cuerpo, que a veces se pierde y a veces en este cuento puede ir un poquitico más lejos en esa situación, ¿cierto? Un poco las caricias, un poco la vergüenza sobre los cuerpos desnudos y este tipo de cosas. No sé, a mí me dio la impresión de que había algo medio edípico en el cuento, más allá pues de mirar ese uso del vos, usted y tú, del que ya habíamos hablado. Hola, bueno, yo quería compartir mi punto de vista que no sé nada de filosofía y pues yo me lo tomé más bien como por ese lado de que como de la mamá nostálgica del niño que hacía años le estaba, no sé, poniendo pomadas en el culo, como decían ahí, y ahora ya es un niño que se volvió grande. Y precisamente eso, como que en el momento en el que aparece el pudor, es como esa franja límite donde empieza todo a cambiar y es como más o menos lo que dice Mallory, que uno no se da cuenta cuando pasa, solo cae en cuenta en un momento así como clave, que es ese, cuando el niño empieza a ver a una niña eh, ya como dentro de sus contextos sexuales. Pienso yo, en algún momento, respondiendo a la pregunta de Mallory un poquito, cuando yo estaba como hablando con la primera niña por ahí, mi mamá decía, ja, ¿y hace cuánto que le estaba yo limpiando el culo? O algo así. Entonces, yo lo tomé por ese lado. Por otro lado, no estoy seguro, pero yo creo que el tú que aparece ahí es parte como del vos. No sé si ustedes lo vieron, pero solamente se hace la referencia como al usted y al vos, porque ese tú es más bien como el tú que está acompañado de vos, el que no tiene la tilde. No sé si me equivoco. Y otra cosita pues que a mí me sorprendió, me llamó la atención del cuento, es como, o sea, como tan ahí no tiene que haber como una historia tan compleja o algo así,
y es como un pedacito así de una situación súper normal, pero cómo lo envuelve y termina volviendo como un montón de sensaciones y de pensamientos en una historia como tan simple. Me llamó la atención eso, no sé. Espérate, Esteban, que no entendí muy bien lo que mencionabas del tú con tilde. A ver, hay uno que es el posesivo, ¿cierto? Es tuyo, es tu camisa, y el otro es cuando se refiere a la persona. Vos estabas diciendo que Eh, el vos era más para referirse, el tú era más como para referirse al... Es que no yo entiendo. me refiero a que hay como, digamos, tres formas generales de hablar de tercera persona, de segunda persona, perdón, que es como el usted, el tú y el vos, como tutear, vocear, no sé. Para mí ahí no había nadie tuteando. Cuando decían, por ejemplo, no sé, tu camisa o tu espalda o algo así, era un tú perteneciente al vos. No sé si me hago entender. Por ejemplo, Pues es que tal como dice mi mamá. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente, sí. Vos hiciste eso, ese T al final, así aparte, es parte del vos. sí, eso como vos hiciste tu tarea, Es tu camisa, por decir sí. algo. Y ahí puede ir Sí. el vos, sí, claro, entiendo. O sea, lo digo porque en Argentina no es como muy normal usar el tú. Entonces, sí, digamos que le presté un poquitico de atención a eso. No sé. Entonces, de pronto, como no pensarlo, como que están las tres formas de usarlo, como el usted, el tú y el vos, sino más bien que es un usted y un vos. Mm. Sí, sí, sí. Ahí como que le quita de pronto una tercera posibilidad de Una otro tercera narrador. voz, una referencia, sí. Tienes razón. Sí, sí. Bueno, como no veo microfonitos prendiéndose, voy a dar mi opinión. Eh, yo estoy de acuerdo, pues, en cuanto a lo de la historia, pues, de la madre y como ese romperse de esa relación. Estoy súper de acuerdo, pues cuando Mallory hizo su intervención, pues pensé, sí, sí, eso pienso. Ahora no sabría replicarlo, pero es muy parecido a lo que dice Esteban. O sea, yo no tampoco lo llevé como a esas cosas del psicoanálisis, pero sí tengo que confesar que la primera vez por allá que lo leí, la parte donde él llega y le da besos en el cuello y no sé qué, yo ahí me confundí un montón. O sea, yo ahí pensé, ¿quién era eso? O sea, no era el hijo, era el esposo, no entiendo, son una pareja swing, es como esa gente, o sea, fue muy extraño, pero eso fue hace muchísimo tiempo, fue hace por ahí 5 años o no sé, 6. Yo, bueno, listo, ya les solté ese cuento y ya hasta el día de hoy, pues, o sea, pues ya lo conozco, ya lo he leído más veces. Obviamente sé que eso no se refiere pues a eso y seguramente sí tiene mucho componente psicoanalítico eso de la madre y el hijo y creo que esa era la intención también. O sea, creo que hay mucho de eso en las relaciones madre-hijo por otras cosas que yo no sabré explicar, pero yo creo que él sí, Cortázar lo que hizo fue como valerse de todas esas cosas pues para escribir su cuento y eso es lo que más me sorprende, que es un poco lo que dice Esteban de una historia muy simple y es que normalmente se nota mucho cuando los escritores experimentan porque el experimento es lo que sobresale como un relieve. En cambio, en este cuento de Cortázar, esas dos cosas están pues totalmente, no sé cómo se dice eso, combinadas, pues están bien sumergidas juntas, están muy juntas, entonces uno dice como obvio esto es una experimentación porque hay un narrador muy raro, pero veo el cuento, veo la historia, es una historia bonita, pues con la que me puedo conmover o sentir, pues
no sé, rabia con el niño, o sea, uno puede separar bien ese cuento y no verlo como, ay, sí, qué juego tan, pues como otras cosas que sí tiene Cortázar que son como jugar con palabras y cosas así. Eso. A mí me pasa una cosa con esto, como una suerte de frustración, porque yo sé que el experimento que Cortázar hace aquí tiene un tono humorístico muy fuerte, pero es como si él me contara un chiste y yo no lo entiendo del todo, pero yo sé que tiene, pues ya desde el título promete que es un experimento como como con un componente cómico muy fuerte que en el cual yo me pierdo, ¿cierto? Porque es esos cambios de narrador, pues esos cambios de narradores que terminan siendo como cambios de punto de vista, eh, con una trama bastante, con, ¿qué dicen? Con una trama como, sí, con una trama como decía Danilo y Nata, muy simple, porque es que es la, pues es, o sea, si quisiéramos resumir lo que pasa en ese cuento, ¿qué pasa en ese cuento? ¿Qué pasa en el cuento? No sé, una mamá le ayuda a su hijo a comprar unos condones para que tenga una relación sexual con una muchacha. Ajá. Y ya después ella se obsesiona con eso. Durante Sí, unas vacaciones. sí. Okay. Y ella se obsesiona con eso y... Toca hacer lo que el que piensa lento, que le cuentan un chiste y se ríe a la media hora que se lo cuentan. Toca ponernos a pensar bien para encontrar ese humor ahí y entender el chiste que hay en eso, el humor. Y a la media hora, los 2 días al año, y sí reírnos un poco. Pero no, yo no entiendo. Pues no entiendo el comentario, ¿verdad? Porque, o sea, pensé que era una pregunta retórica eso de qué se trata este cuento. Porque es como, sí, esos son los hechos, ¿no? Pero yo creo que el que diga que ese cuento se trata de una mamá que va y le compra cuando salió, pues tampoco creo que eso sea un chiste, o sea, no sé, pues yo creo que él sí, obviamente tiene ese tono humorístico en todo, no solo en las No digo cosas que sea un chiste. experimentales. No, pero yo creo que la frasecita que tú leíste al comienzo del cuento dice mucho acerca de la gracia del cuento. O sea, ahí hay algo gracioso finalmente, hay algo que llama la atención No lo puedo creer. con gracia, y es de pronto lo que no entendemos, al menos Hernán y yo, Pero todavía. No sabemos que está ahí. No, yo sigo a la ley. Sí, Pues no sí, sí, entiendo. A ver, ¿cómo que dijo Mari? la que no, que sí iba a decir que de pronto, o sea, yo también pienso lo mismo que usted, que realmente es una anécdota ligera, o sea, digamos que en cuanto a chistes se puede ver que no es una historia trágica, ni es triste, ni nada, o sea, es una historia ligera que cualquiera podría contar. Una mamá contando de sus experiencias, no sé. Me pareció que de pronto lo de Hernán, o sea, a mí tampoco me pareció chiste eso, pero como en lo que usted leyó al principio, que tenía su libro de que era no me acuerdo cómo decía, pero era como algo que le habían contado a él que era gracioso y cuando él lo escribió ya no quedó tan gracioso. Por ahí puede ir el asunto, Sí, sí, hay pero en algo todo de caso yo gracia creo que fue que contado por alguien y que él lo está ya, contando ahí y no alcanza a ser eso es una como, gracia, sí. Pero de pronto sí, ese es el sentido de él, es la sí, no, experimentación, material ¿cierto? Al anecdótico de unas experimentar vacaciones. pierde la gracia que... Sí, yo tal vez no fui claro con mi comentario. No estoy diciendo que el cuento en sí sea un chiste, ni mucho menos. Yo digo es que ese juego, que si es un juego humorístico que él propone, yo no termino de entenderlo. Y por supuesto, enunciar, o sea, este cuento no es sobre los hechos, es sobre ese experimento que él hace,
que fue con el que comenzamos, pues, ese cambio de puntos de vista que, que hace que el lector tenga que estar muy atento, porque si no, incluso estando atento se pierde, que es lo que, que es lo que me pasa a mí. Pero pues no estoy diciendo que sea un chiste, ni mucho menos, pues, o sea, no es de ese tipo. Bueno, pues yo quedo un poco como en las mismas, pero ahora que Mari mencionó pues lo de la cosa del principio, sí, a mí también eso, también elegí, pues pensé que iba a estar ahí en la versión web, pero elegí leerlo porque me parece muy teso que, o sea, que a uno le cuenten algo, ¿cierto? Que es como una bobada. Supongo que a eso se refieren ustedes con el chiste, o no sé, que es como una cosa que no tiene mucho trasfondo. Y que en ese ejercicio de escribirlo salga esa historia, o sea, salga eso como de no, es que no solo es que tuvo que ir a comprarle los condones y no sé qué, sino que sí se rompió o ella todo el tiempo pensó que esa ya era la ruptura y al final no era, como ese encuentro con algo de lo que uno no está siempre consciente, como que ella no estaba pensando todo el tiempo en, ay, ¿cuándo será que mi niño deja de ser mi niño, ¿cierto? Y eso apareció pues de pronto con la llegada de esa niña y que así mismo termina, ¿no? Que la niña se sienta entre los dos. Entonces sí, eso, pues que yo creo que él lo puso como para... No lo puso para nada, yo no sé eso, ¿cierto? Lo que sentí fue que él escribiéndolo mostró esa cosa que tal vez incluso la persona que le contó la historia sintió, ¿cierto? Y que al contarla, pues uno no lo dice. Ya, eso. Sí, que no hay nada más edípico pues que lo que acabaste de decir definitivamente. Sí, pero esos son como esas cosas bellas que hay de las historias tras las historias. Ya uno empieza a imaginar, bueno, entonces quién le contó la historia, cómo se la habrá contado, para que él empezara a jugar con ese tipo de, con el lenguaje pues que utiliza ahí. Pero yo hago una pregunta. Es que justamente con el cambio de perspectivas y cosas así, hay una cosa que todavía no alcanzo a entender. Eh, ¿Cuál fue el cuento? Se me olvidó de García Márquez, donde él primero empieza con un personaje. No, lo que pasa es que siempre es una tercera persona, el narrador siempre es tercera persona, pero elige puntos de vista distintos, o sea, para el mismo cuento. Entonces, al principio estaba con alguien y de pronto se va para otro personaje que estaba muy lejano, digamos, de la primera historia que estaba contando, pero siempre es el primer narrador. ¿Será que estoy confundiendo un poco las cosas? En este caso, el cambio de perspectiva acá básicamente es no, pues no hay cambio de perspectiva, es un solo narrador lo que hay, o lo que hay son voces distintas, pero es un mismo narrador, o cómo se podría interpretar, Nata o Hernán, o los otros chicos que de pronto me ayuden un poco, que ya me dicen mucho con esto. Acá lo que hay, lo que yo entiendo es que hay una perspectiva, pero hay varias voces. Con perspectiva te refieres como que el narrador está contando pues como No, algo que me refiero a pasó, lo que mencionabas como ahora. Es que hace que rato ya mencionaron pasó. un poco lo de las perspectivas de la narración. Me puse a pensar sobre cuáles eran las perspectivas de la narración o los puntos de vista, ¿cierto? Que finalmente a eso creo que se refiere uno con perspectiva, ponerse desde un lugar y ver una cosa, irse por otro lugar y ver la misma cosa, pero desde ese otro lugar. Y ahí eso me hizo pensar inmediatamente en un cuento de García Márquez, sino que ya no recuerdo cómo se llama, donde justamente él hacía eso, empezaba con una historia y a mitad de la historia cambiaba de personaje y era pues la misma situación, pero con otro personaje distinto. El narrador seguía siendo el mismo, pero desde un punto de vista distinto, hay un cambio de perspectiva. Pero en este, lo que entiendo yo es que no hay cambios de perspectiva, sino que hay es voces. Lo que hay es un narrador que está interpretando varias voces.
como la voz del que, pues, sería como, el nar- sí, es que el narrador acá es como extraño, ¿no? Sí, sí, pues yo no O sé, sea, es yo una segunda siento, persona, estamos hablando de una segunda persona porque se está refiriendo a lo que usted experimentó, o sea, siempre dice, siempre se está refiriendo a un segundo, que no, que como que le estuviera recordando, no, tampoco le está recordando la historia. No, es que es extraño, ¿cierto? sí, no, yo no, pues yo creo que es como lo que Hernán y yo decíamos al principio, para mí es como un, pues yo creo que no es una segunda persona sola, porque tendría que elegir en qué sentido hablar, ¿cierto? Yo creo que son dos, pues dos unidas y esas dos unidas hacen una tercera, o sea, un omnisciente, no una tercera persona, sino alguien que sabe todo Ok, y sí. que al final es solo una persona, ¿cierto? Pero es como una unión de dos, no sé, o sea, es como, es refiriéndose a dos de maneras distintas, Sí, pero el asunto es juntando que, esas dos cosas hace los pensamientos de todos, lo que sí, saben exacto. todos. Por ahí estaba yo mirando la cosa porque estaba pensando justamente qué es lo que hace la segunda persona, es comentarle a alguien que por alguna razón Pero es que, Dani, pero es que estaba, pero mira, no se acuerda y entonces le dice pues la historia en la que estuvieron, pero en este caso él conoce todos los personajes y los comenta como si se los estuviera contando a otras, a un segundo que estuviera ahí. Sí, Dani, pero es que mira que ahí, por ejemplo, analicemos la frase del título y verá que hay algo que creo que es lo que dice de Nata, y es que, sí, miren que la frase del título, si uno la convierte, por ejemplo, convirtamos la frase del título en segunda persona, entonces en segunda persona sería, usted se tendió a su lado, ¿cierto? sí, 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 Pero, sí, pero bien. cambiemos usted por un nombre propio. Sí. Carlos, espera, yo leo el No, título. Denis, el Denis. Ok. em, Denis se Denis, atendió al lado de Roberto. Oh, No, no, se tendió a Denis tu se tendió a lado, tu porque el lado. segundo. Ajá. Denis se tendió a tu lado. Ahí no hay, o sea, en la primera es una segunda persona, pero en la segunda es una tercera, ¿no? también. No, también. También es una segunda. Eso es También lo que sería yo una digo que segunda es persona. como una Sino que unión. la clave acá es lo que dice Natalia. El que está diciendo, el que se está refiriendo al otro, el que le está contando al otro, conoce todo. Por alguna razón conoce todo y normalmente no debería conocer todo porque solo ve una perspectiva, la del que está narrando, ¿cierto? Pero él de alguna manera conoce todo, conoce lo que el interlocutor sabía, vio y sintió y describió. Entonces, eso es lo que me parece extraño, por eso Natalia dice que es como forman como un omnisciente al final. Pero es porque hay dos, es porque está la segunda persona y la tercera. O sea, usted se tendió a su lado, ¿cierto? Esa es segunda persona. Y Denise se tendió a su lado, es tercera. Ah, es que tú dejaste el su para ambos. Sí, 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 es el sushi. Claro, ahí sí construiste una tercera, pero la cosa es que aquí la tercera nunca está explícita. De ok, hecho, no hay. Hay dos exacto. segundas. Y si Pero juegas a cambiarlo todo así como hiciste con el título, quedas con dos cuentos que ambos están en segunda persona, pero la segunda persona son personas diferentes. Sí, sí, de Y acuerdo. así es como se crea la omnisciencia, ¿no? exacto. Por eso, como que se completa, como, sí, como que, Sí, los dos conocen toda la historia porque entre ellos es que se ocurre todo, pero no hay una conversación en sí. Soliloquio. Pues tampoco es un monólogo en general. No sé, es algo extraño. No, pero bueno, muy interesante el cuento en todo caso, sí. pues son unos recursos narrativos muy, Sí, muy sí, sí, extraños, pues. definitivamente es muy extraño el narrador. Y sí, hay Que que... ahí es donde yo digo experimentación, ¿no? O sea, cuando uno ya lo ve así es como no,
Cortázar dijo, yo quiero hacer un cuento que tenga todos los narradores, ¿cómo hago? Y empezó como a pensar eso, pero eso es lo que me parece tan teso, que no es como, uno hace eso y le sale una cosa ahí, o sea, como en la que se notan todas las aristas, como, ay, sí, aquí se nota tu tercera persona, aquí se nota, pero aquí no, ¿cierto? Todo está bien mezclado. Sí, 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 definitivamente. Yo lo que al comienzo ves que el título le genera a uno ya esa duda de que extraño, parece que estuvieran mal escritos los sujetos Ah, ahí. eso. ¿Qué fue lo Sí, y lo primero? peor es, o sea, que también genera duda, pues como que hace que el lector diga como, bueno, ¿qué es esto tan feo? Pues este título tan feo. Y Sí, 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 ¿qué fue lo que pasó cuando tú lo propusiste al comienzo? Y no, pero ¿qué es esto tan raro? Algo raro debe haber ahí, alguna explicación tendrá esa construcción tan extraña y que obviamente no es un error. es que todo es, o sea, es que piensen, por ejemplo, uno pone un título, pues yo a eso uno le habría puesto las vacaciones, pues una cosa así toda pelle, pues que no, o sea, él hasta el título supo para qué era, ¿no? Y es para eso, para hacer que el lector ya se quede. Las vacaciones de Denise y Roberto. Crónicas de un Y condón roto. No, y arriesgarse con una cosa que parecería como mal escrita, ¿cierto? Un título que pareciera no tener o no seguir como las leyes que sintácticas, Sí, claro. pero que finalmente sí, o sea, eso solo lo puede hacer una persona pues que ya tiene mucha experiencia en el tema y algo de reconocimiento. Bueno, chicos, a experimentar un poco con eso. Yo por lo pronto me lo voy a volver a leer. yo quería ¿Qué iban preguntar a algo. decir? ¿Este animal o no iban a decir nada? Yo vi como el... Sí, sí, yo quería decir algo, pero obviamente sabiendo que yo no sé, que ustedes me llevan años luz con eso, pero por ejemplo, si uno se pusiera en el caso de que el narrador tiene a Denise y a Roberto sentados al frente y señala a uno y al otro, dependiendo de quién sea. Por ejemplo, sería como señalando a Denise, le dice, usted se tendió y luego señala a Roberto a tu lado. No sé si es Ah, muy loco sí. pensar algo así, como que No, resuelva sí, la situación. total, es Como eso cuando, que yo creo, como cuando, ¿qué? como cuando es, por ejemplo, si el narrador fuera un niño de la edad de Roberto, que es hablarle de vos a Roberto, pero de usted a Denise. Ajá, eso, yo me imaginé exactamente eso que tú estás diciendo cuando Malo explicó su punto de vista. Yo pues me imaginé eso, o sea, me imaginé como cuando Malo dijo que era como algo muy del cine, no, que ya luego dijo lo del contraplano y así, entendí que era algo más visual, pero cuando Malo inmediatamente dijo lo del cine, me imaginé como a un director explicando una escena y es como usted se tendió a tu lado, o sea, como teniendo a los dos explicando. Sí, total, eso también Y, me parece que y hace es, que sea más claro. Y es muy interesante pensar en la siguiente cosa, es que la cosa adquiere pues, todo ese significado después de que uno discute todo esto, y es cuando uno utiliza esos pronombres, cuando utilizas el tú, cuando utiliza el usted o cuando el vos. Por ejemplo, usted a una persona un poco más alejada, el tú a una persona más cercana, el vos a un parcero en general, a una mujer pocas veces le digo usted o le digo vos, y cosas por el estilo. Entonces, sí, es eso, si lo vamos a mirar por ese nivel también de cercanía, queda perfectamente explicado según los cuadros de Mallory o Por ejemplo, los cuadros de Mallory, la referencia, ¿cierto? Lo que pasa es que uno al comienzo, el tú y usted, sin contexto, es la misma persona, es el mismo sujeto, pero ya después obviamente se da uno cuenta que no son los mismos sujetos, son sujetos distintos. sí, por ejemplo, en Argentina, la percepción que tengo yo es que son como mucho más exagerados con ese tema. El usted es casi que netamente de alguien que le tiene mucho, mucho respeto. Porque allá, por ejemplo, no sé, uno le habla a un viejo de usted y dice como no me hable de usted que me siento viejo, háblame de vos. Y en Chile también a nosotros, pues uno suele mencionar mucho el usted a una persona que no conoce tanto.
o que apenas está conociendo, y allá Sí. lo primero que le dicen es, ustedes siempre dicen usted, y lo hacen sentir a uno viejo. Sí, pero a lo que quería ir yo ahí es como Chile puede equipararse un poquito a Colombia, sin que en Colombia se use tanto el tú en ciertas partes. En el caso de que, por ejemplo, no sé, si yo le hablo a mi jefe de tú, me va a mirar feo. Pero en Argentina, si le hablo a mi jefe de vos, es súper normal. Sí me va a entender, como que tiene que ser alguien ya demasiado, demasiado, demasiado para hablarle de usted. Si algo que exprese más respeto en general, o que más, Sí, sí, el digamos, usted es más respetuoso, casi que el usted es si generalmente el más usted es respetuoso. como muy extremo. En cambio, por ejemplo, en Colombia o en Chile se tolera más como usted, porque me está hablando de tú, hábleme de usted, que yo soy mayor. Ujú. A mí la cosa me parece tan compleja porque, o sea, yo soy una persona que tutea todo el tiempo, pero a veces tuteo y voceo y también usted deo, pero mezclado. Entonces es como, uy, no, hablo muy mal. Entonces eso es como complejo de mirar cuál es la jerarquía y también la cercanía. Me parece sorprendente y me parece muy lindo cómo Natalia y Mariluz se dicen usted. Cuando yo a mi hermanita le digo tú, y le digo, "Ey, no me diga usted, dígame tú, porque somos hermanitas". Pero me parece muy lindo como ustedes dos ya hablan así, y es como, bueno, cómo jugar con la jerarquía así, incluso Y, entre la gente tan cercana también se dicen usted. y lo peor es que Mari y yo nos decimos usted y a nuestros papás les decimos tú. Y a los Yo, amigos, tú. muy charro. Yo, por ejemplo, tampoco utilizo, en mi casa tampoco utilizo el tú. Yo lo tengo como invertido, porque yo digo, pues a mi mamá, a todos aquí, a él siempre les hablo de usted. Y a los otros sí hablo más de tú. Yo te tuteo a ustedes, ¿Verdad? yo te tuteo a ustedes casi siempre. Usted me mira si se ríe. Ay, no. Venga, expliquen lo de las suegras que yo no entendí, ya para terminar. Ah, Ay, yo, Bueno, antes de que explique lo de las suegras, para no perder ese último pedacito del tema, yo he visto que eso de mezclar los tres pronombres es muy común de Medellín y no sé de qué otras partes de Colombia, porque yo veo que no en las otras partes por donde he pasado tienen como muy definido su pronombre. O sea, saben muy específicamente para qué usarlo y con quién usarlo. Cambio nosotros no, como que uno puede tener amigos a los que le dice usted, pero luego tiene el otro amigo al que le dice vos, al que le dice tú. Por ejemplo, acá en Chile, o como que uno ve que la gente cuando quiere hablar con más cariño habla de usted. En cambio, allá es súper diferente, como el usted es menos, no ¿A sé, usted como de le menos parece eso? confianza. Sí, sí, sí. Y es como también automático. Yo me imagino que Natalia y Mari no sé, no sé, no tienen que pensar, velo. Pues Natalia no piensa, ver, le voy a decir a Mari usted, porque así, usted. mi hermanita, pues no, siempre se hablan así, ¿no? sí, claro. Sí, antes, cuando éramos chiquitos intentábamos tutearnos. Es que no, hablemos de tú. ¿Me pasa? Ay, no. Bueno, ahora lo de Pero las suegras. malo explica lo de la suegra. Es que yo lo leí y me sentí, es que yo estaba diciendo algo como que no supe explicar, ¿no? Como que una sensación. Y malo escribió malo escribió, las suegras nos han enseñado. Que era como eso de la relación, ¿no? Como madre, hijo, pues hombre. Y yo lo leí, yo sí, eso era lo que, pero malo lo de explicar. No, no, en realidad no. Ya se me perdió el hilo. Disculpa. Bueno, Pero me sí, yo quedaré también lo lisa. sentí. O sea, yo lo sentí como, El señor claro, Mixo. Nata, lo que quiere decir es que
este tipo de cosas lo hemos sabido nosotras porque las suegras nos han mostrado esa relación que tienen con sus hijos y cómo se resisten a dejarlos ir porque son sus chiquitos y uno es esa Lilian que llega a sentarse en la mitad. Entonces, no es mi intención, o sea, yo solo estoy aquí, yo solo respiro, pero me senté en la mitad. Ups. Es eso. Sí, total. No te quiero reemplazar en tu papel de madre, así que calma. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Mari? Exacto. Que uno no quiere reemplazarla. Sí, sí, total. No va por ahí la cosa. Nada, ya entiendo, listo, ya. Ahora sí puedo dormir tranquilo. Bueno, Sí, Estuvo muy bueno el muy ejercicio. bien, Estaba Mari muy bien pensando, explicado. ¿qué me ha enseñado la mamá de Esteban? ¿Qué me ha enseñado la mamá de Esteban? a cortarme el pelo y no he podido. Bueno, Bueno, fue muy interesante el ejercicio. No sí iba a decir eso, es que dijo como, y yo iba a decir otra cosa. Y luego echando, ¿no? Sí, también tengo ganas de decir otra cosa, pero ya, podemos detener la grabación, Ah, ¿o qué, o no? Detenida.